el profesor Mirko Skárica, profesor del Instituto de Filosofía de esta universidad y también de otras universidades de Chile. Y en esta ponencia, como decíamos, el Semana de Estudios Romanos tiene una dimensión en que se incluye la historia, las artes y en este caso la filosofía. Va a presentar la ponencia Boecio, el gran filósofo de la decadencia en Roma. Primero que nada, gracias por la invitación y además por la aceptación del tema, que está en el ámbito de la filosofía. Voy a hablar de Boecio. Anicius Manlius Severinus Boecius nació en el siglo V, hacia el 480, de una familia noble con rango senatorial. Fue puesto en prisión y ejecutado en Pavía hacia el año 525 o 526. Debe haber muerto, por tanto, a la edad de 45 años más o menos. Boecio pertenecía a una antigua familia romana convertida al cristianismo, la familia de los Anici, que dio al imperio 2 emperadores y 2 papas, Félix III y San Gregorio Magno. A la muerte de su padre cónsul, siendo aún muy joven, fue adoptado por otra familia noble romana, la de Quinto Aurelio Memio Símaco, quien llegó a ser prefecto de Roma y jefe del Senado. En el seno de esta familia, el joven Boecio se familiarizó no solo con el entorno social y político, sino también con el entorno cultural. Su educación le permitió dominar tanto la lengua griega como la lengua del Lacio. Siendo miembro adoptivo de la familia del cónsul Símaco, se casó con la hija de este, Rusticiana, conocida como una mujer bella y culta. Es importante tener en cuenta la situación política en que le toca vivir a Boecio, pues esta va a incidir en forma determinante no solo en su vida, sino también en la gestación misma de su obra más reconocida, Consolatio Philosophiae, la consolación de la filosofía. En la parte occidental del Imperio Romano, en Italia, gobierna a la sazón el rey ostrogodo Teodorico. Como era habitual, después de la partición del imperio y el advenimiento de reyes bárbaros, estos recurren a las familias nobles romanas para poder mantener el modus operandi del gobierno. Es así que a Boecio, romano de nacimiento y de familia senatorial, siendo todavía muy joven, el rey Teodorico le encargó asuntos de confianza. Más tarde es llamado al consulado a los 30 años, llegando a ocupar uno de los más altos cargos de gobierno, el de Magisterium Officiorum, una suerte de intendencia a cargo de los servicios de la corte. Sus 2 hijos son nombrados cónsules, estando él aún al servicio del rey. Pero Boecio pierde el favor del rey, Teodorico, quien lo acusa de traidor. La situación que desencadena su desgracia es algo confusa. Algo tuvo que ver, al parecer, el conflicto religioso entre cristianos y arrianos. Teodorico, presumiblemente inclinado al arrianismo, intentó un entendimiento con el emperador en Constantinopla, para lo cual designó al cristiano Boecio con otros senadores. Se interceptaron unas cartas dirigidas en secreto al emperador, supuestamente contra Teodorico. Se acusó de estar comprometido en este asunto un senador Albino, y Boecio intentó interceder en su favor, tratando de que se le hiciera un juicio justo. Esto hizo que Boecio también fuese sospechoso de traición, fue destituido de sus cargos y encarcelado en Pavía. Su suerte arrastró también a su familia. Su suegro Casímaco, que intentó defenderlo, también fue acusado de traición y condenado. A sus 2 hijos, junto con ser destituidos de sus cargos, les fueron confiscados todos sus bienes.
Estando encarcelado Boecio a la espera de su ejecución, que fue a palos, escribió su inmortal obra que lleva por título Consolatio Philosophiae. Boecio fue considerado un mártir y como tal se le venera hasta hoy en Pavía. Su culto local, que se celebra el día 23 de octubre, fue aprobado por la Congregación de Ritos de Roma el 15 de diciembre de 1883 y confirmado por el Papa León XIII. Aparte de la obra mencionada Consolatio Philosophiae, son reconocidas sus obras filosóficas, dado que determinaron en parte la formación filosófica en la Edad Media. Con gran conocimiento del griego, consideraba de importancia traducir al latín las obras de Platón y Aristóteles. Personalmente tradujo las obras lógicas de Aristóteles, las que además comentó línea por línea. Comentó además las obras de Porfirio e Isagogué y la Tópica de Cicerón. Escribió algunos tratados sobre lógica y sobre teología y algunos estudios sobre aritmética, música, geometría y astronomía. Su influjo fue decisivo en la formación de la escuela. Bueno, un político dedicado a estas cosas hoy en día es muy difícil de cortar. En esta ocasión me referiré en especial a su obra de gran valor literario, a la vez que filosófico, titulada Consolatio Philosophiae y Consolación de la Filosofía. Esta obra, al igual que el Fedón de Platón, que describe las conversaciones de Sócrates con sus discípulos mientras espera el día de su ejecución, puede ser considerada como un testamento filosófico, pues expresa también reflexiones en prisión a la espera de que se cumpla su sentencia de muerte. En el metro con que se inicia el libro, Boecio lamenta su estado de agobio en que con menos de 50 años de vida se ve precipitado en una ancianidad prematura causada por su suerte. Busca desahogarse recurriendo a la poesía, la que, según confiesa, le acompañó en su juventud. Pero si entonces expresaba su juvenil ardor, ahora entona solo elegías. Dice así de las musas: ellas, que fueron antaño la gloria de mi feliz y verde juventud, se acercan ahora a endulzar los tristes destinos de este abatido anciano. En tal estado, sumido en el desahogo de su sentimiento, cuenta Boecio que se le aparece una dama. Ella le recuerda que ha sido formado en la filosofía eleática y académica, por lo que le reprocha que en vez de razonar se refugie en los sentimientos y le exige un cambio de actitud. Dice la dama a Boecio: pero este hombre se ha alimentado con la filosofía eleática y académica. Alejaos pues, sirenas, con vuestros hechizos de muerte, apartaos y dejad que mis musas lo cuiden y lo cubren. La dama no es otra que la filosofía, y su descripción es muy interesante. Me gustaría leer todo eso, pero es muy largo, así que voy a... Aparece como una mujer de una edad como indefinida, aparece de repente como de edad del común de los mortales, pero por otro lado pareciera como inmortal. Además, su estatura de repente parece tener la estatura humana, pero por otro lado levanta su cerviz hasta casi tocar el cielo. Por otro lado está vestida con un traje confeccionado por ella misma, pero tiene una serie de jirones. Esto significa que ella, como filosofía, es autónoma y que lo que le han rasgado su vestidura son aquellos que quisieron pasar por filósofos y le robaron algunas cosas. Eso de que casi toca el cielo y está de repente a la altura de los hombres es la filosofía que, especulando de las cosas humanas, en ciertos momentos con su metafísica llega a tocar al pensamiento de lo que corresponde a Dios. En la parte inferior de su vestido tenía bordada una letra griega, la pi, y en la parte superior otra letra griega, la Z. De la letra inferior a la superior dibujados unos peldaños para ascender de una a otra. Estas letras significan la praxis, pi, y la teoría, teoría. La teoría no está separada de la praxis.
sino que de ésta se asciende a ella. Es el legado de la filosofía aristotélica. En la mano izquierda lleva un cetro y en la mano derecha sus libros. El cetro significa la autoridad sobre las otras ciencias y los libros significan los diversos tratados de filosofía. Bien, pasando al estado de ánimo de Boecio, es de profunda depresión, como dijimos, ante los infortunios sufridos y que no se concilian con la suerte o fortuna que debiera merecer. Hay que tener en cuenta que en su formación filosófica aprendió que su vida debía ser conformada por las virtudes, tanto en su vida privada como en la pública, a fin de alcanzar su fin último, esto es, la plena felicidad. Pero la experiencia le viene a enseñar que en la vida humana ocurre muchas veces lo contrario. Pareciera que la vida está abandonada a la veleidosa fortuna, al destino, al modo de las tragedias griegas. En medio de su desgraciada suerte, la dama filosofía le motiva para que razone tal como aprendió con ella durante su vida pasada. En el diálogo, Boecio le expone a la dama que le visita todo cuanto hizo en el gobierno de Teodorico y cómo cae en desgracia por intrigas palaciegas de pares sur, etc. Entonces, ante esta situación de que están arriba en la cima los injustos y los prevaricadores y son recompensados, y por otro lado los que se han actuado virtuosamente están en la parte de abajo de la rueda de la fortuna, le hace saber por todo ello a Dios delante de la dama y dice: oh tú que fijaste las leyes del universo, vuelve tus ojos a esta tierra miserable. Somos los hombres una parte no despreciable de tu gran creación y nos vemos vapuleados por el agitado mar de la fortuna. Señor del mundo, detén las olas enfurecidas y da a la tierra estabilidad perpetua con el mismo orden que riges el cielo. En este mismo metro, Boecio plantea el nudo de la cuestión que se debatirá en su diálogo con la dama filosofía. Cuestiona el hecho de que Dios nos haya dejado abandonados a padecer las consecuencias de nuestra propia libertad. Dice: todo lo gobiernas dentro de sus estrictos límites y solo te niegas a imponer tu voluntad soberana a los actos humanos. La cuestión se puede plantear así, la que hay de fondo en este tratado. ¿No sería acaso mejor estar sometidos a las leyes de la naturaleza como lo están los otros seres que nos rodean, si los males que padecemos son provocados por nosotros mismos? Es ahora cuando la dama filosofía le hace ver a Boecio que es el amor de Dios el que rige a la naturaleza, como se puede comprobar por la armonía con que se manifiestan sus fenómenos. Por eso ella se ve impulsada a proclamar que otro cuento sería si el amor de Dios rigiera nuestros destinos. Dice la dama: oh feliz género humano, si el amor que rige los cielos gobernara también los corazones. Pero ¿se podría acaso conciliar la voluntad divina con nuestra libertad? Pareciera que el don de la libertad nos deja necesariamente abandonados a nuestra suerte. Efectivamente, porque si el amor de Dios nos gobernara, dejaríamos de ser libres. Todo esto se halla en los dos primeros libros de la Consolación de la Filosofía. A partir del libro tercero al quinto, que es el último, se encamina el diálogo a una solución de la cuestión planteada: cómo conciliar la voluntad de Dios con la libertad divina. Como era de esperar por la formación de Boecio en la filosofía griega, en el diálogo se hace presente un planteamiento inspirado en la ética nicómaco de Aristóteles con respecto al fin último de la vida y con respecto a la conciliación entre la libertad humana y la providencia divina. Está presente un planteamiento aristotélico de su libro De Interpretatione Operis Hermeneias. Estas reflexiones de Boecio tendrán una gran influencia en la dilatada discusión en torno a la conciliación del saber divino y la libertad humana en orden a superar el determinismo o fatalismo, que a pesar de todo vuelve a surgir más tarde con Lutero, pero en especial con Calvino, que niegan la libertad humana. Pues bien, la depresión de Boecio se debe a que la suerte que esperaba no se corresponde con lo que está padeciendo. El error, según la dama, está en poner el corazón en la suerte
pues ésta es veleidosa y pasajera, tarde o temprano se cae en el infortunio. Pero de alguna manera la depresión que sufre Boecio indica que él anhela la felicidad. La cuestión entonces es saber en qué consiste esta felicidad y cómo poder lograrla. Todo cuanto hacemos lo hacemos por algún bien que anhelamos y cuya posesión nos hace de alguna manera felices. La Dama Filosofía recuerda a Boecio que la verdadera felicidad no puede radicar en los bienes perecederos, sino en el sumo bien. Dice ella, todo lo que puede ser arrebatado no es el sumo bien, ya que es superado por lo que no se puede quitar. La dama le recuerda que tal como aprendió, todo hombre desea por naturaleza la felicidad, pero que equivocadamente la buscan en bienes perecederos. Todo esto está ya predicho en Aristóteles. Unos ponen la felicidad en las riquezas, otros en los honores, el poder o la gloria. Incluso algunos la buscan por medio de los placeres. Por ello pasa a examinar con Boecio cada uno de estos bienes perecederos para mostrar que no pueden conducir a la felicidad plena. La riqueza no hacen desaparecer las preocupaciones o ansiedades, en especial por el temor a perderlas. Además, por lo general despierta la ambición por más. Y lo peor es que no se las puede llevar al sepulcro. Tampoco hacen plenamente feliz la dignidad y el honor que muchos buscan en los cargos públicos, pero al igual que las riquezas no quitan las preocupaciones y como todo poder humano son pasajeros. Tampoco en la fama radica la felicidad plena, pues el círculo de la fama es limitado y también suele ser pasajera. En cuanto al placer, su mera satisfacción no nos hace superiores a los animales y perseguido en exceso lleva al vicio. En una imagen del placer se dice que tiene el sabor de la miel producida por la abeja, pero acompañado de la picadura de su aguijón. En suma, incluso si fuesen reunidos a la vez todos los medios señalados, no serían capaces de otorgar la felicidad plena. Boecio, pues al modo como lo hace Sócrates según el Timeo de Platón a estas alturas del diálogo, dirige su mente a Dios para invocar su auxilio e iluminación intelectual para comprender lo que trasciende a lo meramente terrenal. Es así que tras el diálogo con la Dama Filosofía presenta sus conclusiones. Solo la existencia de un ser que dé unidad a una multiplicidad de entes tan diversos y opuestos puede explicar la tendencia a la unidad de la naturaleza e impedir el caos. Este ser es el que todos llaman Dios. Es así entonces que si los hombres tienen una inclinación natural a la plena felicidad, Dios los dirige al bien que sacia su anhelo. En el libro cuarto de la Consolación de la Filosofía, el diálogo se orienta al problema del mal, puesto que si Dios lo gobierna todo, no debería existir el mal entre los hombres. Resumidamente se puede decir que todo cuanto ocurre a los hombres se debe al plan de su divina providencia. El mal absoluto no existe, en cuanto todo está ordenado al bien supremo. Dice la Dama Filosofía a Boecio, nada existe que tenga como fin el mal, ni siquiera el proceder de los malvados. Pues bien, los seres libres pueden apartarse del plan divino, pero Dios corrige a los que se apartan de él, premia a los que lo siguen. Todo está sometido a su voluntad. En el metro sexto del libro cuarto se halla un hermoso y extenso canto de amor al amor de Dios, conductor del universo. Se inicia con unos versos de la Ilíada de Homero. Comillas, si quieres ver y entender con la mente limpia las leyes del que en los cielos despierta el trueno y la tempestad, dirige tu mirada hacia lo más alto. Cierre comillas. En uno de sus pasajes del poema leemos, comillas, este es el amor verdadero, común a todos los seres, todos ansían unirse a él, sumo bien y fin universal, porque no tienen otra forma de subsistir, más que retornando, conducidos por el amor, hacia la causa que les dio el ser. Pues bien, en el último libro de la Consolación de la Filosofía se aborda otro problema que se sigue de la solución anterior. Esto es, cómo se concilian la providencia divina que todo lo dirige con la libertad humana. Si la providencia de Dios todo lo gobierna, quiere decir que todo está predestinado a conseguir su fin, y de ser así no hay lugar para la libertad humana, como pensaría Calvino. Cabe explicar aquí que este problema está planteado a la luz
de una doctrina aristotélica y que Boecio conoce a la perfección. Dicha doctrina se halla en De Interpretatione Operi Menella, libro al cual Boecio dedicó 2 detallados comentarios, como se dijo anteriormente. Aristóteles plantea allí el problema de si se puede conocer de antemano un hecho futuro de naturaleza contingente, esto es, un hecho que puede ocurrir como no ocurrir. Este tipo de hecho abarca también a los actos libres de los hombres, pues estos ocurrirán en la medida en que estos lo lleven a cabo. La doctrina de Aristóteles es que por la naturaleza de tal tipo de hechos no se puede saber de antemano y con certeza si ocurrirán o no ocurrirán en el futuro. Es cierto que Aristóteles se refiere al conocimiento humano. El hombre solo puede conocer con certeza lo que ocurrió en el pasado o lo que está ocurriendo en el presente, pero no lo que ocurrirá si se trata de hechos que pueden tanto ocurrir como no ocurrir, como es el caso de los actos libres de los humanos. Pero eso no se puede decir del conocimiento divino. Se yerra cuando se asimila el conocimiento que Dios tiene de las cosas al conocimiento que tenemos los seres humanos. El conocimiento humano está sumido en el transcurso del tiempo y así conocemos desde nuestro presente, lo pasado y lo futuro, con las limitaciones propias de nuestra capacidad de conocer. En cambio, Dios trasciende el tiempo y todo lo conoce en un eterno presente. Hacia el final del último libro dice la Dama Filosofía: un Dios provisor contempla desde arriba todas las cosas, y la siempre presente eternidad de su mirada coincide con la futura calidad de nuestros actos, premiando a los buenos y castigando a los malos. Cierre comillas. Para terminar, me referiré cómo Boecio soluciona el asunto del destino y la providencia, que involucra el conflicto entre el destino y la libertad. Al comienzo del libro vimos que Boecio presenta la imagen de la rueda de la fortuna, que representa la fatalidad del destino, rueda que al girar hace que el hombre en algún momento esté en la parte superior, pero en otro en la parte inferior, como ocurre con toda rueda giratoria en que uno se embarca sin poder detener la voluntad. Si Boecio concebía al inicio que era el destino el que conducía su vida, ahora piensa que es la providencia. Es así entonces que nos presenta al final del libro cuarto una imagen correctiva de la rueda de la fortuna. La existencia de todos los seres está sometida a una suerte de rueda giratoria, pero cuyo eje es la providencia divina. Dice: imaginemos una serie de esferas o círculos concéntricos que se mueven en torno a un eje. El más interior participa más intensamente de la simplicidad del centro común y se convierte a su vez en centro de los que giran más alejados. El círculo más externo describe una órbita mayor, tanto más amplia cuanto más alejada está del punto céntrico único e indivisible. Y de la misma manera que todo lo que se une al centro se aproxima a la simplicidad y escapa a la dispersión, así cuanto más se aleja uno de la primera y suma inteligencia, más atrapado se ve en las redes del destino. Para alcanzar pues la felicidad plena, según Boecio, y la paz del espíritu, hay que acercarse al eje de la estable simplicidad de la providencia de Dios, que todo lo gobierna con amor.